Ok. En este primer ejemplo, el ejemplo 4.1, nos piden que obtengamos las isotermas de absorción para los diferentes procesos. Comenta que se realizaron en el laboratorio pruebas por lote utilizando soluciones de fenol en agua y partículas granulares de carbón activado. Los datos de equilibrio de la temperatura ambiente se muestran en la siguiente tabla, que es la que está abajo. Nos piden realizar lo siguiente: graficar los datos según sea necesario para cada uno de los tres tipos básicos de isotermas, que son la del lineal, la de Langmuir y Freundlich, y calcular los parámetros correspondientes para cada una. Al final nos piden que indiquemos qué tipo de isoterma es la más adecuada para representar los datos de equilibrio y explicar por qué. Y bueno, la razón básica pues es porque se ajusta, ¿no?, a los parámetros, o hay una línea de tendencia que se ajusta mucho más o que la describe con mejor detalle. Tenemos aquí los datos, nos dan la concentración en los kilogramos de fenol por metro de solución, es una solución líquida, y nos dan lo que corresponde o lo que estaría atrapado en equilibrio en kilogramos de fenol sobre kilogramo de carbón activado. Aquí es importante que identifiquemos tres cosas. Son tres componentes: el material sólido, que es el adsorbente y que es carbón activado; el adsorbato, que nosotros buscamos atrapar, que es el fenol; y el otro componente, que sería el agua, en la cual se encuentra nuestro adsorbato de interés. Aquí vamos a suponer que el agua no se atrapa y que el único que se atrapa en el adsorbente pues es el fenol. Si quisiéramos representar el sistema, nosotros encontraríamos que se ponen las partículas del fenol. El fenol está en rojo, son estos circulitos rojos, y nosotros agregamos a lo mejor en lecho fluidizado, pensando que sería lo más común, carbón activado. Esto se puede hacer en laboratorio, en su casa. Venden carbón activado en farmacias muy conocidas, y ustedes pueden hacerlo en su propia casa para atrapar fenol o atrapar algún tipo de componente de interés. Lo que sucede entonces es que cuando nosotros fluidizamos o que estamos agitando, el fenol va a ir a atraparse al absorbente, y entonces las partículas de fenol quedan adheridas a la superficie de nuestro absorbente. Por eso les decía que aquí el sistema para absorción es el adsorbato, que es fenol; la fase fluida, que para este caso es agua, es un sistema líquido; y el adsorbente, que va a ser el carbón activado. Entonces nuestro sistema es un sistema sólido líquido para el caso de esta absorción. Nos dan ahí los datos de equilibrio para el sistema de absorción, punto 3220, con punto 15 en el caso de la concentración en Q, y bueno, eso lo vamos a utilizar nosotros para hacer nuestro desarrollo. Voy a cambiar de pantalla para compartirles la hoja de cálculo y podamos entonces verlo. Listo. Ahora pasamos a nuestra hoja de cálculo que ya tenemos diseñada. Vamos a poner aquí quién es el adsorbato. Vamos a poner que es fenol. La fase fluida dijimos que era agua y el adsorbente dijimos que era carbón activado. Listo. Para la isoterma lineal lo único que tenemos que hacer pues es utilizar los datos de manera normal. La concentración contra el valor de Q. Ustedes ya saben que la concentración es kilogramo de fenol sobre metro cúbico de la solución. Luego el valor de Q es igual a kilogramo de fenol sobre kilogramo de adsorbente. Si recordamos los datos, déjenme ver cuáles son los datos que tenemos ahí para poderlos anotar y poderlos alimentar a nuestro proceso. Nos dicen que el primer valor de la concentración es punto 3220, luego punto 1170, luego 0.0390, después punto 0061, después 0.0011. Esos son los valores de la concentración. Los valores de Q serían 0.15, 0.1220, finalmente 0.0940, 0.0590 y al final 0.0450. Ya está. Entonces es muy sencillo. Aquí en la segunda en la segunda página de este libro, ustedes van a encontrar que aquí ya los valores ya están graficados. Voy a hacer un poco de zoom. Ya los diagramas tienen como por ende ahí el valor. Y de hecho ya está la línea de tendencia, o sea que ya está regalado esta hoja de cálculo. Si no, ustedes tendrían que hacer graficar los datos, les aparecen ahí los puntos y luego seleccionan los puntos y agregan la línea de tendencia, presentan la ecuación en el gráfico con el R cuadrada, y lo que hacemos es copiar esta información del valor de la ecuación de la recta y el valor de la R cuadrada, seleccionamos los datos y a lo mejor los pegamos por aquí abajo. Le damos un control V para que los pegue.
Ajustamos el tamaño de la letra. Le damos ahí un ajuste para que quede bien claro cuáles son los valores, ¿no? Y pues ya lo pudimos observar. Estos datos ya se graficaron en automático. Y aquí vamos a observar que pues están los puntitos dispersos. No es obviamente una lineal. Aquí podemos observar que describen como una especie de curva. Entonces la isoterma lineal pues no es como una gran opción. Pero pues vamos a seguir haciendo todo lo demás para encontrar los datos. Ahora, en estos datos nosotros tenemos que encontrar los parámetros. Aquí voy a combinar esta celda y voy a poner parámetros. Para la isoterma, que es la isoterma lineal, pues únicamente necesito la constante Q, ¿no? Y la constante Q, para el caso de la isoterma lineal, el único valor de importancia va a ser la pendiente. Entonces aquí yo veo que este es el valor de Q, que será la pendiente de la línea recta. Entonces pues le pongo el valor de Q para el caso de la lineal es la pendiente de la línea recta y son .2928. Listo. Y ya, de manera muy rápida hice esta gráfica porque ya estaba automatizado. Entonces ahí lo dejo. Aquí está el parámetro para la isoterma lineal. Voy a copiar esto igual y lo voy a pegar acá. Y aquí le voy a poner los tipos de isotermas que son. Esta es la de Langmuir. Y esta es la isoterma de Freundlich. Estos valores todavía no los conozco. Para los parámetros de Langmuir decíamos que era la K y el valor de Q0. Entonces, aquí tengo que poner el valor de Q0. Y ahorita que haga la gráfica voy a poder observar si sí o si no. Ahora, ¿qué formas estoy trabajando para estas gráficas? Como estoy en una hoja de cálculo, pues voy a utilizar las formas linealizadas de esa información. De tal manera que yo pueda graficarlas y observar ahí su ecuación en el gráfico. Para el caso de Langmuir, vamos con Langmuir, sería entonces el inverso de la concentración y luego contra el inverso de Q. Pues aquí nada más es igual 1 entre el inverso de la concentración. Y arrastro hacia abajo, o bien puedo mover hacia la derecha y ya me da un automático el inverso del valor de Q. Selecciono la celda donde tengo mi ecuación, le doy doble clic sobre el puntito de la esquina inferior derecha y en automático me rellena los datos. Y ya está. Ya tengo aquí los datos de la isoterma de Langmuir en la forma lineal. Aquí está el inverso de Q, la K sobre Q0 por el inverso de C, o de la concentración, más el inverso de Q0. Este inverso de Q0 es igual al valor de la ordenada al origen. Entonces voy al diagrama de isoterma de Langmuir y aquí voy a observar pues ya esta línea recta como tal. Que bueno, no es una línea recta. Vamos a ver por qué no la dio. A lo mejor los datos que estoy tomando están mal. Ah, no, están bien. Bueno, sigue teniendo la forma curva. No corresponde a lo mejor con los inversos, pero a mí me interesa calcular la línea de tendencia que es una recta. Tengo la ecuación en el gráfico, copio, me voy a datos y pego esa información. Ajusto el tamaño de la letra a 12 y aquí puedo observar el valor de la pendiente que es 0.0148 y el valor de la ordenada de origen que es 0.6511. Entonces el valor de Q sería igual, bueno, la ordenada del origen que es 9.6511 es igual a 1 sobre Q. Para yo calcular Q, pues tiene que ser el inverso de la ordenada del origen, que es 9.6511. Y ahí está. Lo ajusto a 4 decimales y ya tengo mi valor del Q0. Ahora, a partir del valor de la pendiente, yo sé que la pendiente de esa línea recta es igual a K sobre Q0. Entonces, si multiplico a la pendiente por el valor de Q0, me da el valor de la constante de equilibrio. La pendiente es 0.0148, que multiplica la celda de abajo, y ya me da el valor de la constante. Ahí está en automático. Lo que debería a lo mejor de sacar aquí es una celda donde me describa la pendiente y esos datos. Ahorita vamos a ver cómo se puede hacer sin necesidad de graficar. Este es como siguiendo los gráficos para tenerlos, porque aquí está la información.
Y si se fijan, pues no. No se ajusta a la recta para el caso del isoterma de Langmuir. Tenemos un R cuadrada de 0.78, que quiere decir que hasta el momento va ganando la isoterma lineal, que sería la mejor de las tres, o hasta el momento de las dos, la que puede representar mejor esos datos de equilibrio. Muy bien, aquí ya están los parámetros para la lineal, los parámetros para el isoterma de Langmuir, que es la constante de equilibrio y el valor de Q0, pero ahora vamos con la isoterma de Freundlich. La isoterma de Freundlich consiste en calcular el logaritmo de base 10 de la concentración, será igual a log 10, abrimos paréntesis y ponemos la celda donde está el valor de la concentración. Y listo. Lo de negativo, o sea que está bien. De ahí, pues puedo arrastrar o simplemente doble clic. Como es una ecuación o que es una función en la celda que toma en consideración a esta, la de 3, si yo muevo a la derecha o arrastro la misma ecuación a la derecha, pues va a tomar ahora como referencia L3, que es el valor del Q. Entonces el logaritmo de Q, logaritmo de base 10 de Q, lo pongo por ahí, la misma celda, doble clic en la esquina inferior derecha de mi celda y me rellenan automáticamente los datos. Me voy a la hoja que dice ISO-Freundlich y observo que ya está graficado, miren. Y aquí puedo observar que los datos sí son como más cercanos e incluso el R de la ecuación es más cercana a 1, por lo tanto pues ya estoy encontrando a la isoterma ganadora. Copio esta información de la línea recta, la pego en la hoja de cálculo, reduzco el tamaño de letra y ya tengo aquí mis valores. Y bueno, para el isoterma de Freundlich me pide el valor de la constante n, pero también me pide el valor del exponente, que sería el n minúscula. Aquí lo que yo voy a hacer es únicamente alimentar los valores. Me dice que el valor de k es el valor de la ordenada al origen, que es este, menos 0.7183, todo completo. Y entonces tendría que decir, despejar. El ordenado al origen es igual al logaritmo de k, por lo tanto k es igual a 10 elevado al valor de la ordenada al origen, que es b. Entonces aquí sería igual 10 elevado y pongo el valor, que sería menos 0.7183. Está. Lo ajusto a 4 decimales y es 0.1913. Y el valor de n, pues no es más que el valor de la pendiente de esa línea recta, que sería 0.2148. Y listo. Estos valores los obtengo de forma muy rápida. Ok. Y bueno, ahora lo que tengo que decidir es cuál de estas tres isotermas en su forma linealizada es la más correcta para representar el equilibrio de fenol que está disuelta en agua y que se va a atrapar o que se va a absorber en carbón activado. ¿Cuál de las tres para ustedes es más correcta? Pues hay que revisar el valor de la R. El valor de la R, entre más cercano sea la R cuadrada a 1, significa que hay mayor relación lineal entre los datos. Por lo tanto, en este caso, pues lo mejor sería utilizar la isoterma de Freundlich. Lo ponemos la celda en verde, a lo mejor el dato en negro, por el R cuadrada, y entonces pues la isoterma de Freundlich es la ganadora. Sería la mejor forma de representar el equilibrio de absorción para este sistema que es fenol en agua y carbón activado. Déjenme reducir el tamaño, ahí está, para que se vean todos. Y listo, ya lo hice. Me apoyé en los diagramas, aquí ya de los diagramas, pues esta es la lineal, este es el original. A partir de aquí yo ya puedo ver más o menos la tendencia que puede tener. En Langmuir observo y pues no hay ajuste a los datos a una línea recta, pero cuando utilizo la isoterma de Freundlich observo que los datos sí se alinean o se agrupan o se acercan a una línea recta. Listo. Yo elijo la isoterma de Freundlich, que es la que tiene, un valor de R mucho más cercano a 1, lo cual significa que en esta forma linealizada pues tiene mayor representatividad.
hasta este punto. Esto lo hice a partir de los diagramas. Y a partir de los diagramas yo saqué la ecuación de la recta. Pero aquí voy a hacer otra hoja. Voy a copiar esta de los datos. La voy a mover al final y le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner datos, -2. Voy a eliminar estas celdas únicamente para mostrarles lo siguiente. En el Excel o en la hoja de cálculo nosotros podemos hacer lo siguiente. Aquí podemos calcular pendiente a la recta. Pendiente igual y podemos poner ordenada, que es el valor de B, ¿no? Entonces aquí podemos poner pendiente, le voy a poner paréntesis M para identificar y la ordenada al origen sería B. Como estamos hablando de líneas rectas, pues todas las líneas rectas tienen una pendiente y una ordenada al origen, porque todas las que nos dan son del tipo YMX más B. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a insertar aquí la ecuación. Sería Y igual a MX más B. Porque esta es la forma en la que nos vamos a obtener los datos. Ya sabemos que en la ecuación, o en el caso de la isoterma lineal, pues el valor no es... la ordenada al origen pues no tiene significancia para la isoterma lineal. Lo que yo voy a hacer aquí es utilizar la hoja de cálculo para que en automático me dé la pendiente de esta serie de datos. Entonces aquí yo le puedo poner igual. Permítanme, déjenme hacer un poquito más grande este sistema para que no haya problema con los datos. Ahí está. Aquí sería igual. Vamos a poner pendiente. Si están utilizando el Excel en español, pues es pendiente. Si es en inglés, creo que es slope. Y con ello lo pueden tener. Aquí ponemos igual, pendiente, abrimos paréntesis. Nos pide poner la matriz de datos de los conocidos en Y, que serían los valores de Q. Luego coma. La matriz columna de los datos de C. Cerramos el paréntesis. Y damos Enter. Aquí le ajustamos a 4 decimales y en automático ya nos da el valor de la pendiente para este conjunto de datos. Lo mismo vamos a hacer acá en ordenada. Vamos a ponerle igual. No recuerdo la función. No recuerdo cuál era. A ver, permítame. Déjenme buscarla por aquí y sería intersección, perdón. Sí, es intersección eje. Vale. Entonces aquí le voy a poner igual intersección punto eje y nos va a dar la intersección con el eje Y, es decir, el valor de la ordenada. Nos pide que ponga la matriz columna de los datos en Y, que serán los valores de Q, y luego me pide la matriz columna de los datos de concentración, que serían estos. Cierro el paréntesis y ya me da en automático la ordenada al origen. Esto lo calculé porque pues lo necesito calcular, ¿no? Pero yo sé que el único importante es la pendiente. Entonces aquí ya el valor de Q lo ligo a este valor de la pendiente. Así si yo cambio los datos, por ejemplo aquí sería 0.015, ya en automático me va a cambiar los demás valores. 0.0040 ya los está cambiando con base a esta información. Ya queda como automatizado el proceso. Aquí le voy a hacer más grande. Esto va a ser más chiquito. Ahí está. Y bueno, como tiene el mismo número de datos y como esta ecuación va a tomar en referencia a esta sección de datos, entonces yo puedo nada más copiar estas dos ecuaciones o estas dos celdas, pegarlas acá y ya me va a ajustar los datos que yo tengo ahí. Siempre y cuando se mantenga como la misma distancia y el mismo orden. Lo mismo acá, y miren. Esta pendiente me saca, esta función, la pendiente de estos datos, el inverso de Q sobre el inverso de C, y me saca también la intersección con el eje Y de 1 sobre Q y 1 sobre C. Y acá en el caso de esta pendiente, pues toma ahora los datos del logaritmo de Q y el logaritmo de C, y lo mismo para la intersección, logaritmo de Q y logaritmo de C. Y ya es más sencillo.
Entonces, esta es mi ecuación de la recta. Ahora, en lugar de tener que meterlos de manera manual, los valores de la pendiente y de la ordenada, yo tengo que recordar aquí dos funciones. Para el caso del isoterma o de los parámetros de Langmuir, les voy a poner la ecuación, la K va a ser igual a el Q0 por el valor de la pendiente. Lo voy a poner con un puntito. Ahí está. Esta ecuación la tenemos que recordar ahí nosotros. Así es como se calcula el valor de la K. El valor de la Q0, que es el otro que voy a tener por ahí, tiene que ser igual al inverso de la ordenada. Sería 1 entre B. Si ustedes recuerdan, pues nada más hay que igualar como la ecuación de la recta a estos parámetros que yo tengo. Y entonces aquí está, miren, 1 sobre Q0 va a ser igual al inverso de B. Por lo tanto, pues el valor de Q0 es igual al inverso de la ordenada. Y ahí está, punto 1036. Y el valor de K es igual al valor de Q0 por el valor de la pendiente. Y ya está, punto 015, punto 0015 y punto 1036. Para el caso de el valor de N, ven aquí el valor de Q. Ahí. No sé si lo puedo ver. Okay. Para el caso ahora de la isoterma de Freundlich, el valor de Q es igual a 10. Aquí me va a tocar ajustar los datos. Va a ser igual a la base 10 que se eleva al valor de la ordenada al origen, que sería 10 a la B. Y acá abajo voy a encontrar que la pendiente, o que el valor de la N, o sea, el exponente, es igual al valor de la pendiente. Y sin necesidad de esquematizar el diagrama. Yo soy muy visual, entonces yo siempre, y de hecho les voy a pedir que siempre hagan los diagramas, sobre todo para que ustedes de manera muy visual puedan representar todo. Bueno, y aquí terminamos con la isoterma de Freundlich. En lugar de poner los datos de manera manual, lo automatizo y entonces pongo que el Q, o la K, perdón, es igual a 10 elevado a la celda donde está el valor de la ordenada de origen. Ahí. No me puso el elevado. Allá voy. El 10 elevado a la celda donde está la ordenada, punto 1913. Y N, pues le pongo igual al valor de la pendiente. Y ya está. Aquí están ya mis datos. Mis parámetros de cada isoterma, y ya sea que yo utilice la forma linealizada o bien que utilice las formas originales de esos datos. Aquí quedó muy grande, no sé por qué. A ver qué está pasando aquí. 10 elevado a la I13. Pues sí. Ahí está. Estaba muy grande el dato. Listo. Y si se fijan, pues los datos que tengo aquí son muy similares a los datos que tengo acá. Lo único que hizo el Excel, pues en realidad es lo mismo. Ajustó, o sea, calculó una ecuación de la recta basada en estas funciones y pues es lo mismo que hacemos nosotros. Entonces por eso los valores son muy similares. Y pues ahí está. Entonces ya de aquí puedo ver, perdón, y podemos calcular otro valor que es el de la R cuadrada. Voy a insertar una celda. El valor de la R cuadrada es, creo que es correlación. A ver, déjenme buscar el valor. Porque no recuerdo cómo calcular. Coeficiente de correlación, perdón, aquí está. El coeficiente de correlación le ponemos, lo voy a poner desde 0, igual coef.d.correl, abro paréntesis, me dice que seleccione el primer dato, que sería el valor de Q, y luego que seleccione los siguientes datos, que serán los valores de C. Ay, qué targo. Aunque aquí tengo la duda, porque dice que es de 0.81. No, ese es otro dato. Bueno, este coeficiente de correlación ahorita lo voy a buscar, esa función. Déjenme la busco y
les digo cuál es el valor. Dejen busco la función. Sería Excel, calcular R cuadrada. Levanten su mano si ya llegamos hasta ahí. Ah, ok. Coeficiente R2. Va a ser igual al coeficiente. Bueno, no lo quiero ahí. Aquí vamos a ponerle que sería entonces ya la R al cuadrado. Voy a ponerlo ya en las celdas. Vamos a pegarlo aquí. Vamos a pegarlo acá. Ahora sí, según es coeficiente punto R2. En el caso de español. En inglés no sé cuál sería la función equivalente. Pero esto es la del R cuadrado. Selecciono la columna de datos donde está Q y luego la columna de datos donde está C. Y ahora sí, miren. Ahora sí ya me lo dio. Me da los coeficientes de correlación. Entonces tengo los parámetros que describen la recta y voy a tener el R cuadrado. Entonces ya con estos datos, sin necesidad de graficar, yo puedo observar que las formas linealizadas, la más correcta, pues va a ser la isoterma de Freundlich. Y si se fijan, es el mismo valor de la R cuadrada que me da para las ecuaciones. 0.8165, 0.7841 y 0.9941. Y acá, lo mismo. Entonces, ya sea que lo puedan hacer de manera gráfica, que es lo que yo les recomiendo, representar siempre sus datos, al menos en un diagrama de concentración en el fluido contra concentración absorbida, C contra Q, y aquí observan más o menos el comportamiento. Y a partir de esta forma más analítica, pues obtienen cuál sería el parámetro más, o la forma de representar mejor la isoterma.